Bueno. Hola, creativas y creativos de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren nuevamente muy bien, porque volvimos con un episodio más del CRAD Podcast. En este momento estamos con nuestro Sí, episodio señor. 19, si me corrige Gabriel. Y si no es el Yo 19, creo no que sí. importa, ustedes confían en nosotros. Así 19 que máximo, 19 o 18, alguno de los dos, tiene que ser. creo que es el 19, el Casi 19. seguro. Pero Sí, bueno, yo sé que aquí nuestros creativos saben, mejor dicho, que estamos pendientes de cada episodio y nos perdonan si no es el 19. Pero entonces, chicos, el día de hoy es un episodio muy chévere y creo que es un episodio, me corregirá Gabriel también, que lo hemos pensado desde que empezó esto, desde el sí, 2016, porque nos parece algo demasiado importante. Creo que no estamos haciéndolo tarde, de hecho, porque este sí. episodio es muy importante. ¿Y por qué es tan importante, chicos? Porque vamos a hablar de la importancia de aprender inglés. No iba a decir una Mm, segunda lengua, no. De aprender inglés específicamente. Sobre todo sí, para esta industria. Muchas personas, y créanme que poco a poco va subiendo como la cantidad de contenido para español, pero el inglés sigue siendo muy importante. Así que bienvenidos, chicos, a este episodio del CRAD Podcast, en el que hablaremos de la importancia de aprender inglés. Con sí, ustedes, señor. como Y este siempre siempre, fue tema de discusión, ¿no? siempre ha sido tema de discusión, pero espere, antes lo Entre presento, nosotros. señor. Lo presento, Sí, desde el compadre. principio. Como siempre, Ah, nuestro gracias, gran gracias, sí, amigo señor. Gabriel Buitrago con nosotros. Sí, señor, aquí estamos, aquí estamos. Lo que, no, lo que decía es que desde que nosotros nos conocimos, eso fue una de las primeras cosas que recuerdo que hablábamos, como, ay, mire, vea, ¿y cómo le fue con el inglés y hablando con la gente? No, a mí ya más o menos me manejo bien, entonces, y me acuerdo que nos contábamos estas historias de cómo el poder conversar era muy importante porque literalmente podía abrir oportunidades a poder una conversación de 5 minutos ahí con alguien, podía ayudar a conectar con alguna cosa o alguna recomendación o por lo menos escuchar una revisión de portafolio, así como independientemente de lo que se pueda hacer, ese elemento de comunicación es que es tan fundamental que incluso, no sé, se me hace como muy... Es prácticamente como saber hablar de nuevo, ¿no? Porque poder comunicarse con todo el resto del mundo, pues obviamente el inglés es como la base fundamental de eso. Y a pesar de que suene como algo muy obvio, como un tema muy obvio, que me parece que, pues, claro, es como decir, no, es lógico que hay que saber inglés para poder como Sí, expandirse, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero fíjese, yo todavía hoy conozco personas, que casualmente hace un par de meses, hablé con una persona que tuvo que rechazar una oportunidad muy buena porque no tenía el dominio de inglés, tenía las habilidades, weón, para claro, trabajar en el claro. proyecto, pero el problema de inglés era muy clave porque él tenía que comunicarse, tenía que hacer constantemente llamadas y en algunos casos no solo llamadas con personas del equipo de trabajo, sino que en esas llamadas entraban los clientes, o las Claro, personas con las que trabajaban. Entonces necesitan a alguien que pueda comunicarse perfectamente en ese tipo de situación. Entonces, lamentablemente, esta persona pues se encuentra en una situación en la que, pierde una viejo, oportunidad. perdió una oportunidad simplemente por el tema del inglés, ¿no? Pero Sí. bueno, ese es el tema que vamos a estar discutiendo hoy, que también tenemos historias y cosas por ahí que compartir con ese tema Para, para que no hemos mencionado, contextualizar, pero ahí está. para contextualizar un poquito a los chicos que de pronto nos están escuchando por primera vez o no saben quiénes somos, eh, Gabriel habla un poquito de que cuando nosotros nos conocimos en el 2016, nos Ujú. conocimos... oiga, hay que hacer un episodio de eso también. Pero nos conocimos así brevemente porque Gabriel asistió a un evento de arte en Croacia que se llama el IFCC en Croacia. Y yo asistí ese mismo año, o yo ya venía asistiendo 2 años, al Trojan Horse Was a Unicorn, que es otro evento que se realiza en Portugal, que son eventos de arte. Entonces, como que coincidimos, charlamos un poquito de eso, de las experiencias de cada uno en el evento, y lo que menciona Gabriel, hablamos un poquito de esa timidez inicial y de esa como dificultad inicial que teníamos con el inglés, pero que aún así nos sirvió para poder hablar con las personas Ujú. de allá, porque pues conocimos personas de todo el mundo y pues nuestros ídolos en el arte, ¿cierto? Y pues qué rico poder hablar con ellos teniendo la posibilidad
de hablar inglés, que hablábamos justamente, como dice Gabriel, que se podían perder la oportunidad de charlar con ellos si no hubiéramos conocido por lo menos y básicamente el idioma. Entonces, Ujú. eso como para contextualizar. Y sí, justamente eso. Y lo que puso Gabriel ahorita fue muy chévere porque creo que podemos empezar ya con eso directamente en tema. El tema de las oportunidades. Y esto Ujú. es, a mí las personas me dicen, pero por qué no consigue traductores? ¿Pero por qué no hace esto que sea totalmente en español? Pero las personas que no hablan en español, entonces, ¿qué? ¿Usted no piensa en ellos? Yo digo, pues es Mm. que no sé, antes por lo que pienso en ellos, les digo, aprendamos inglés. En muchos casos, y no solamente en esta industria, sino en cualquier industria. Si quieres trabajar hoy en En día cualquiera, sí, sí. como administrador de empresas o como hotelería y turismo, ingeniería Ujú. industrial, relaciones internacionales, todo va a requerir un nivel de inglés. Y les aseguro que si ustedes están aspirando a un X salario y saben inglés, lo pueden conseguir. Pero si están aspirando a un X salario y no saben inglés, les van a bajar el salario. ¿Por qué? Porque buscan a veces personas que tengan ese complemento. Entonces, las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Qué opina, compadre? 100%. De hecho, dentro de este mismo tema de las oportunidades, eh, claramente hoy día es más común, digamos, o sea, supongo que hoy día es más común este tema del requerimiento como de poder dominar el inglés, porque después de esta cosa llamada pandemia, por la que ya pasamos muy recientemente, la pandemia forzó a muchas compañías, esto lo hemos mencionado antes también aquí en el podcast, la pandemia forzó a muchas compañías a pasar a este método de trabajo remoto, a probarlo por la fuerza, y muchas de esas compañías se quedaron con esos sistemas Sí, de trabajo. Yo conozco varias personas que no están dentro del área creativa ni siquiera, sino dentro de un área, digamos, de cualquier otro tipo de trabajo que les permitía ejecutarlo de forma remota. Y, por ejemplo, conozco personas en Argentina o en Chile y algunos en Europa cuyas empresas decidieron reducir los gastos operativos, se dieron cuenta de que podían seguir operando con cierta cantidad de empleados de forma remota eh, y decidieron mantenerlo así, aún después de que acabó la pandemia y se levantaron las regulaciones que no permitían el trabajo presencial. Eso significa que a nivel global, después de la pandemia, hay una mayor, digamos, se puede decir que escaló, que creció la forma en la que, digamos, la aceptación de estos sistemas de trabajo remotos. Y creo que eso abrió oportunidades de trabajo claramente remotas en para todo el muchas mundo. personas en muchas cosas, en todo el mundo. Y la mayoría de estos trabajos, pues casi siempre vienen de compañías que están, por ejemplo, digamos, tienden a contratar compañías más que todo, digamos, en Europa o en Estados Unidos, y buscan mucho, obviamente, el mercado latinoamericano, pues por temas también financieros, para ellos es bastante conveniente, sí, contratar personas en Latinoamérica o en algunas regiones de Asia o demás. O sea, no todos, pero estoy hablando como de en general, cualquier tipo de trabajo. Em, entonces, para estos casos, es aún más relevante el tema del manejo del inglés porque venimos de esta situación que forzó al mundo a funcionar más de esta manera. Entonces, al aumentar las posibilidades de trabajar de forma remota, al haber muchas más ofertas de trabajo remoto, eh, hay una alta probabilidad también de que todos estos trabajos vienen de compañías extranjeras que están en Europa o en Estados Unidos. Por tanto, todo el sistema de trabajo tiene que funcionar en inglés. Todos estos equipos globales funcionan comunicándose en inglés. Y eso hace que sea mucho más relevante poder considerar o estar bastante claro en el tema del inglés. Es así de sencillo. O sea, si antes ya era importante, yo creo que post pandemia es todavía más importante para cualquier persona dentro de cualquier medio. ¿Y la razón cuál es? Simplemente porque hay una mayor, el mercado del trabajo remoto Lo está exigiendo, sí. creció muchísimo más, sí, y definitivamente lo está exigiendo. Ujú. Exacto, exacto. Y menciona algo chévere de Gabriel, porque justamente hoy en día, en cualquier trabajo, no solamente como hablábamos de la parte creativa, sino en cualquier trabajo, los líderes tienen que estar en comunicación constante con clientes y con sus empleados. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aspiran a un Ujú. trabajo de lead o un trabajo de directores o un trabajo, por ejemplo, un poco más de un cargo más alto, digamos que ustedes ya tienen 10 años de experiencia, no sé, 8 años de experiencia y quieren subir el nivel,
ya ustedes van a requerir, ya ni siquiera es opción, es obligación tener el inglés, porque ustedes van a tener que hablar directamente con clientes, negociar con clientes, Sí, súper importante, entregar es y verdad. sobre todo escuchar el feedback de clientes y poderle comunicar eso a sus estudiantes. Entonces, a estudiantes no, sino a sus trabajadores. Entonces, es requerimiento, ni siquiera es opción, es requerimiento aprender inglés. Y si ustedes no tienen esa capacidad, incluso es que no tienen que trabajar afuera para saber inglés. Aquí en Colombia o en Venezuela, como hablamos con Gabriel, pueden trabajar para esos clientes, ser líderes y las reuniones van a ser en inglés. Entonces, tienen que sí o sí manejarlo. Sobre todo si quieren aspirar a este tipo de trabajos. Hay personas que dirán, no, pero yo no, nunca voy a aprender eso porque ¿para qué? No lo necesito. Pues, ok, está bien. Si en tu rubro no lo necesitas, pues dale, no pasa nada. Pero si quieres crecer en este mundo, eh, yo diría, si no 100% es 99.59% de Sí, importante saberlo fácilmente. Y ahora fácilmente. que lo menciona, ahora que no había pensado en ese aspecto, pero es muy cierto. Entre más, digamos que al menos dentro del mundo creativo, bueno, en cualquier otro tipo de trabajo, creo yo, entre más alto es el cargo, lo que está diciendo Andrés es muy cierto. Casi siempre cuando un cargo es, digamos, de más alto rango, estos cargos se vuelven menos técnicos y un poco más administrativos. Y al ser administrativos, estamos hablando que esta persona ya no se encarga tanto de estar sentada ahí produciendo algo técnicamente o mecánicamente, sino de que su trabajo es coordinar con equipos, con personas o con clientes. Y una de sus herramientas principales de trabajo, más allá de las habilidades de hacer un trabajo en específico, un arte, es la comunicación. Y al ser como la comunicación ahí es todavía mucho más fundamental. O sea, es tan fundamental que ni siquiera hay forma de, no hay manera de alejarse de eso. O sea, no, simplemente no hay forma, no conozco a nadie que no pueda manejarlo. Y incluso a mí se me hace muy raro esto que estaba diciendo, que por supuesto no es común, que para uno es muy obvio, ¿no? Como el tema del inglés, es decir, para muchas personas, bueno, sí, el inglés hay que saberlo y todo, pero a mí me sorprende aún por ejemplo, digamos, alguna generación joven, aunque yo creo que casi toda la generación joven que viene, digamos, personas que hoy día están saliendo, digamos, jóvenes a partir de los 15 años, que actualmente tienen más o menos 15 años, 20, yo creo que por la forma, por la manera en la que está la globalización ya es tan parte de nuestra vida, el tema de la comunicación rápida. En redes sociales nos damos cuenta de lo que está pasando en cualquier parte. Yo siento que ya el inglés debería ser como algo todavía mucho más accesible por esta cantidad de interacción que tenemos con la información que viene del exterior. Hay mucha gente, yo conozco gente, esto me causa mucha curiosidad, no sé cómo funciona. Yo conozco personas que hacen historias en Instagram o post con frases en inglés, pero yo sé que ellos no hablan inglés. No se entiende. Entonces, Es y que no lo entiende. Entonces yo digo, mierda, weón, pero entonces, o sea, lo hacen simplemente porque es como, el ahora es trend. como algo común, como el trend, hacer frases en inglés porque suena más cool hacerla corta y en español suena un poco raro, no entiendo cómo funciona, pero eso me causa curiosidad, ¿sí? Eso es una demostración de que aún así el inglés igual es ya como, ya es parte de nuestra vida, querrámoslo o no, por la interacción que tenemos con las redes sociales y con la cantidad de información que viene de cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo alguien que no habla inglés utiliza frases en inglés? Eso quiere Eso, decir que incluso estas personas están en contacto con el inglés a pesar de no hablarlo, ¿no? Eso es lo que me causa curiosidad yo no había de ese pensado en esa, pero punto. está muy chévere porque, claro, hay Es personas que cierto. prefieren, y conozco personas que prefieren buscar en internet frases trend, frases chill, frases como catchy, Ah, chido. así no sepan lo que significa, ¿sí? Solo como por estar en la moda, en la onda. Pero yo O como estoy por sonar seguro cool que de ellos, repente, sí. exactamente, ellos pues ya se dan cuenta que hasta para eso es necesario el inglés. Y justamente mientras hablaba Gabriel estaba pensando en, tenemos países como Portugal, seguramente en Alemania, en España creo que no, en España creo que no. Pero hay países en Europa en donde el inglés sí o sí es su segunda lengua. O sea, son personas que desde los 10 Sí. años ya hablan inglés. Y no es una, son todas las personas que ya hablan inglés. ¿Por qué? Porque su contacto constante multicultural y con sus regiones conexas Ujú. les obligan a hablar inglés. Y el mismo gobierno les pide que eso es importante. Entonces, en Latinoamérica no se ve eso.
No se No ve, sé, eso no se ve mucho. pero yo creo que como justamente lo plantea Gabriel, empezaría a ser importante plantearlo, ¿no? Como que el inglés ya no debería ser como una opción, sino que No, no, para debería nada. estar inmerso en todos nuestros aspectos de la vida, porque así como en México te hablan a ti Spanglish y a veces hablan más inglés que español Sí, por su misma cercanía a Estados Unidos. Hoy en día ya no hace falta una cercanía geográfica para poder estar en contacto con el idioma, ni sí, para no, para nada. necesitarlo, Ujú. porque es que ya no se trata de un gusto, ni que es algo como de pocos, sino que se convierte en una necesidad. Hoy en día hay una necesidad constante de Sí, comunicación global y y de aprendizaje, y pues, no sé, ya empieza a ser como una necesidad el inglés. es tal cual una necesidad. Y sabe que hay una curiosidad, hablando de este tema de necesidad, hay un ejemplo del cual aprendí hace muy poco, esto no lo sabía. Resulta que en la India hay 22 lenguas oficiales y Ok, fuera de esas 22 lenguas oficiales que se hablan dentro de la India, al parecer hay 80, 100 más, una cosa así, extrema. Entonces yo no sabía, y esto lo sé un tipo que yo sigo que es muy curtido en este tema de esos países en esa zona, y resulta que en India casi todas las personas en India hablan inglés como básicamente como segunda lengua, porque para ellos poder comunicarse dentro de la misma India, por ejemplo, las personas que viven en la zona sur y en la zona norte, como hablan lenguas distintas, la forma en la que se comunican es el inglés, porque sus lenguas nativas son muy diferentes. Y entonces estas lenguas están dentro de estas 22 oficiales dentro de la India y sí. ellos necesitan el inglés para comunicarse dentro de su propio país. Eso me pareció muy loco. Es un dato súper curioso. Y esto viene dado, ¿por qué? Porque es lo que Andrés justamente está diciendo. Es una necesidad. Es decir, si o lo hacen o lo hacen, ¿no? O sea, para Sí, ellos en ese caso es un tema de que, o si no saben inglés, básicamente no van a poder comunicarse con un grandísimo porcentaje de personas dentro de su propio país. Es una locura. Y es un dato totalmente real. Yo no lo sabía y me sorprendió muchísimo. claro, así mismo en Malasia, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad no de ir, pero sí tuve la Ujú. oportunidad de tener mejor dicho, una oportunidad de vivir allá un tiempo con un trabajo, Ajá, pues investigué mucho y también el inglés es uno de los idiomas oficiales que se habla allá, junto con claro. el malayo y junto con varios idiomas. Pero el inglés es importante tanto porque hay personas que van allá de otros países y necesitan comunicarse, como la pluriculturalidad, ¿se dice? O multiculturalidad que puede haber dentro del mismo Supongo que es país, pluriculturalidad. pluriculturalidad que hay dentro del mismo país, que hay tantos idiomas ahí metidos que va a ser difícil la comunicación, entonces el idioma universal ahí va a ser el inglés. Así hables Sí, español, inglés, malayo, portugués, francés, si quieres estar allá comunicándote con todos, hay que hablar inglés. es necesario. De hecho, yo no sé, usted cuando investigó recuerda, Malasia fue también colonia británica, no estoy Creo que seguro. sí, Porque ellos están ahí, Malasia creo que es el único país territorial, digamos, no marítimamente, sino por tierra, son el único país que tiene frontera, está en frontera con Singapur. sí. Y Singapur fue colonia británica. Asumo que Malasia también, entonces eso también tuvo influencia en esos Es países. De que hecho, en creo, Singapur el inglés es oficial y sí, el mandarín también. sí, el inglés es oficial en Malasia también. Si no estoy mal, yo aquí perdónenme los historiadores, me perdonan si estoy equivocado. Creo que este tema no es mi fuerte, pero creo que Malasia estaba unido, digamos, geopolíticamente con Singapur y en algún punto se separaron, se dividieron y se volvieron Ah, ok. independientes, digamos. No estoy seguro, por favor, si hay algún historiador que me corrija mis brutalidades que estoy diciendo, lo aceptamos en los comentarios. Claro. Pero sí, entonces vean que ya empieza a haber una necesidad y como justamente lo mencionaba Gabriel, no es una necesidad que sea netamente, por ejemplo, de un director de empresa ni de un líder, no. Personas que de verdad y con ánimo de verdad de decirlo, quieren compartir una historia en inglés porque les sonó, porque les llamó, porque es el trend, porque lo que sea. Pucha, necesitan Sí. aprender porque es muy probable que digan una vulgaridad y no sepan, o que digan una barbaridad y solo porque los demás le dicen que es bueno o importante lo están publicando. Y pues Yo no no. sé,
Yo no tampoco. sé si se ha dado cuenta, Andrés, que yo he visto que algunas de estas personas que conozco, que yo sé que no hablan inglés, que utilizan frases en inglés en redes sociales, me doy cuenta que a veces como que literalmente utilizan el traductor, pero el traductor hoy día es bueno interpretando, ¿no? Entonces uno puede escribir una frase en español y él hace una interpretación también. No solo traduce Muy literalmente las cercana, sí. palabras, sino que sí. Pero hay algunas veces en las que se le chispotea Sí. y entonces en la traducción escriben en inglés, o sea, se nota que usaron el traductor porque hay una traducción literal y entonces suena un poco cuadriculado El mensaje. la frase o el mensaje. Y dice, ah, pero esto no debería ir aquí, pero bueno, un poco eso. El tema es que no se trata sencillamente de que es cool o que hablo inglés y ya. No, es que es una herramienta en el mundo moderno, es una herramienta absolutamente fundamental y supremamente valiosa. La interacción con el inglés es una cosa demasiado, demasiado, demasiado clave. O sea, no veo forma de, de negar eso. Y si alguien de repente siente como que, esto lo he percibido de un par de personas, que sienten como que les molesta sentir que es que el planeta o el resto del mundo los está obligando, los está excluyendo. Sí, Sí, también pasa. como que mierda, pero ¿por qué tengo que hablar inglés? O sea, sí es como ese tipo de, como una rabieta allí interna, el mundo quiere que yo hable inglés, pero yo no he aprendido, entonces no es mi culpa. Y pues lamentablemente, si a alguien no le agrade, pues o es hablarlo o es perder una herramienta de comunicación increíble. Eso es de trabajo también, una herramienta de pues, súper, súper clave. ¿No? Exacto, y No hay, no no sé, hay yo duda. creo que no se trata tampoco exactamente como dice Gabriel, de que yo soy mejor que tú porque sé hablar inglés, ¿no? Porque, Claro, o no, sea, para eso no, nada, no para tiene nada. nada que ver. O sea, separar las cosas y chévere, y si alguien no quiere aprender, pues no aprende, o sea, no hace falta, pues no los estamos obligando a que aprendan. Es solamente decirles, oigan, es importante, es necesario, y con CRAD, y justamente empecemos a meternos a la industria, con CRAD lo que queremos es decirles la importancia del inglés, ¿cierto? Contarles, comunicarles la importancia del inglés y decirles, oigan, empecemos con el evento de arte, o sea, lo más grande y lo más básico. Si me traigo a quién nos traemos aquí en Teso, a Yama Yuraba, ¿cierto? Ajá, Y que ustedes tienen una duda o ustedes se encuentran a este artista por ahí tomándose un café en el evento, sí, tomándose un cafecito, relajado, y ustedes quieren sentarse con él y charlar, claro. pues el man Esa es no una va a buena hablar, forma de ponerla. el man no va a hablarles en español. Y claro, muchos dirían, pero ¿por qué él no aprende español? Pues tienen razón, yo también opino lo mismo, ¿por qué no aprenden español? Pero la industria nos exige un idioma universal que es el inglés. Entonces él Ujú. va a estar en lo suyo y si ustedes no tienen el habla en español, pues no, en inglés, perdón, no van a poder comunicarse con él. Y van a perder una oportunidad tremenda, tremenda de poder hablar con él o decirle Sí. cualquier cosa. O sea, es básico y cualquier artista, no sé, Gabriel, menciónese uno ahí también. Un artista que yo haya conocido puede ser Alex Brady. Alex Brady también. Ujú. ¿Qué pasa si Gabriel lo conoció y no podía hablar inglés? Y Tenía que sí, por y de hecho, señas. para compartir esa experiencia lo menciono a él porque en esa primera vez que tuve la oportunidad de ir como a un evento y a toda la cosa, tener una conversación con él muy corta, con unas cervezas en la mano, fue lo que me dio una oportunidad de trabajo después a la que él me recomendó, meses después de que terminó el evento. Y literalmente, no, o sea, yo creo que si no hubiésemos tenido esa conversación, como esa cercanía y una conversación totalmente casual, no, nada de trabajo, 0%, simplemente eh, tuvimos como el gesto de que yo lo saludé porque lo admiraba mucho y ya, punto final, es como hablamos, pero entonces quedó como una persona que, él recuerda a esta persona con la que habló tomando cerveza y resulta que vio por ahí en redes sociales o en Facebook, no sé dónde, que hace cierto trabajo y me recomendó para hacer algo. Entonces, esa pequeña interacción, esa pequeña conversación ahí de algunos minutos yo creo que fue la que me dio como una oportunidad ahí que duró muchos años y fue súper bien. Entonces, eh, o sea, yo creo que no podríamos durar días teniendo como explicando por qué.
o comprobando por qué es tan relevante ese tema del inglés, pero pues creo que queda clarísimo ahí. Y lo otro, ahora, bueno, supongo que otro punto que hay que mencionar dentro de este tema del idioma es los métodos de aprendizaje. Yo me voy a tomar aquí la libertad, Andrés, yo creo que yo nunca le pregunté, o tal vez sí, lo hablamos antes, como cuál fue su forma, y yo luego le cuento la mía y cuento aquí mi experiencia, pero Sí, sí. ¿cómo fue que usted se dio cuenta en algún momento que ya entendía el inglés o lo podía hablar? Porque eso llega en algún momento objetivo. Para mí fue así, ¿no? Como que sé el momento en el que me di cuenta que ya podía como manejar el inglés. ¿Cómo fue su experiencia en eso? Eso creo que no lo sé. Yo, oye, qué pregunta tan buena porque yo creo que nunca he sido consciente de eso, ¿no? Lo que sucede es Ok. que yo estudié en un colegio en el que el inglés era muy importante. Digamos, yo vengo de Pasto y en Pasto pues el inglés era muy flojito, la verdad. Entonces, claro, Ah, yo llegué aquí en tercero de primaria, yo había hecho segundo de primaria en Pasto y pues con un ajá. inglés que no era tan bueno, no se puede negar. Y, y llegué a un colegio en el que el inglés era importante, sobre todo porque habían chinos pues que eran muy buenos en inglés y que habían vivido en Estados Unidos y que tenían familias por allá, pues entonces Claro, el inglés se convirtió para mí en una necesidad, no tanto en ese momento comunicativa, sino como para aprender y estar a la par de mis compañeros. Nunca me sentí claro. tan bueno en inglés, la verdad, si soy sincero, pues porque todos eran muy buenos y yo era como el que no era tan bueno. Y tenía como nervios y tenía como miedo y tenía como mil cosas. Pero creo que poco a poco, ya cuando ya estaba, por ejemplo, saliendo del colegio en 11, me sentía con confianza, sobre todo a nivel gramatical y a nivel muy académico, ¿no? Como que me pasaban el examen y pasaba, sacaba 5 ta, 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 ta. Pero siempre tuve el Ujú. nervio, el miedo de, pues, ok, pues puedo sacarme un 5 en un examen, pero eso no significa que yo hable inglés, ni que domine el idioma, ¿sí? Entonces, Claro. fui a la universidad y en la universidad también fue muy chistoso porque estaba con un amigo y pues competíamos en la universidad porque nos iba muy bien, entonces era como, bueno, yo entré al nivel 5 de inglés de una. Entonces, no, yo entré al 5 yo entré al 4 ta. Y ahí como que fuimos compitiendo en eso. Y Ujú. cuando yo creo que la respuesta rápida de lo de Gabriel es cuando fui al primer evento de arte, al Trojan Horse. Ok. Porque es que esa fue la primera vez en la que yo salía solo del país. La primera vez en la que yo salía solo, o sea, solo sin amigos, solo sin nadie, sin familia, sin nada. Y me Sí. iba a enfrentar a primero que todo, un aeropuerto en Miami, porque ahí iba a ser como el cambio de vuelo para ir hacia, como para Ujú. La ir escala. hacia, exacto, una escala como para ir hacia Portugal después. Y yo decía, hijo de pucha, y en Miami, ¿qué digo? ¿Qué hago? Sí. Y es chistoso porque pues uno va Sí. con la experiencia, con las ganas de hablar inglés, y es como, Ajá. De hello, estrenarlo, sí, sí, de, sí, de estrenar el inglés. hello, hola, ¿cómo está? Eh, ¿Usted de dónde viene? Y uno esperando hablar inglés y le empiezan a hablar a uno en español. Entonces es chistoso porque ahí no se pudo Ah, sí, le practicar. hablaron en Claro, español allá en el aeropuerto de claro, en porque allá Miami. casi todos son latinos. Y se Ah, dan mierda, cuenta, y se claro. dan cuenta cuando uno es latino. Oh, de una. Entonces, Claro. casi el 90% de lo que hablé en ese aeropuerto fue en español. Y después ya llego a un Ah, mundo como el Trojan Horse en el que baila. O sea, estoy rodeado de 100 personas, 200 personas, o no, como 400 personas. Pero de las 400, 5 hablan español. Entonces, sí o sí necesito hablar en inglés. Y creo que ahí fue claro. la forma en la que yo empecé como a soltarme. Y si al principio tenía miedo, ya al final del evento ya yo decía, puta, no, yo sé hablar inglés. O sea, no soy el experto, no soy el académico, no soy C1 quizás, pero por lo menos estoy Ya me defiendo. convencido de que puedo entablar una conversación, de que la gente me entiende y que yo los entiendo. Claro, Y lo bonito de claro, eso es que claro. eso da confianza. Y eso es muy importante. Yo creo que eso es otro tema que tenemos que hablar, la confianza. Pero sí, Sí. resumiendo, pues eso fue la forma en la que yo siento que hablé inglés y aprendí pues también. Entonces, no sé, Gabriel aprendió en el colegio o aprendió por fuera. Pues, qué loco, ¿no? También es como, yo creo que eso vuelve al mismo tema de la necesidad. A mí me pasó fue que
Honestamente, en el colegio nunca fui muy bueno. O sea, creo que entendía algunas cosas, pero muy poco ahí, como, así como poquito por el tema de la música, porque yo sí siempre fui desde siempre como muy apegado a la música en inglés desde que estaba bastante pequeño, porque yo creo que lo primero que yo empecé escuchando siempre fue Michael Jackson, en Excelente. inglés, Sí, y era brutal, ¿no? Y era brutal, y yo, para mí Michael Jackson fue el primer artista así que escuché en inglés, que escuché muchísimo, y después vinieron muchos más. Entonces, digamos que uno como que hacía el intento, al uno entrar en contacto con eso, eh, pues el inglés, así uno no lo sepa, le es familiar de cierta forma, ¿sí? Como porque leo los títulos de las canciones, porque de repente tengo el CD, me pongo a ver el CD y lo abro y veo, bueno, así esté leyendo un poco de palabras que no entiendo, digamos que al menos estoy entrando en contacto con eso. Y como eso se prolongó por muchos años, luego llegó el punto en el que empecé a estudiar en la universidad y ahí fue donde ya me comencé como a interesar mucho más en el tema del arte digital, diseño y todo esto. sí, Y comencé a ver muchos tutoriales, muchos tutoriales en internet. sí. Y pues la mayoría estaban en inglés. Entonces, los que descargaba, porque los descargaba, claro, no estaban traducidos en la página, sino que simplemente estaban en inglés y pues me iba a un traductor, a la versión del traductor de Google que creo que había en esa época, o no sé si era un traductor en otra página cualquiera, De esa parte, copiaba sí. y pegaba el texto. Ajá, copiaba y pegaba el texto y digamos que ese era el ejercicio, pero eso era muy constante, eso sí, no era algo que hacía como una vez cada cierto tiempo, sino que era casi que todos los días estar viendo contenido, y entonces como que me iba dando cuenta de que, mira, esta palabra es tal, ¿no? Esto es tal. Sí. Lo que creo que cuando se estudia inglés a eso le llaman ganar vocabulario, que Ah, ok, ganar ok. vocabulario, sí, ganar Y cuando vocabulario es dices, simplemente saber el significado de palabras. perdón que lo interrumpa rápidamente, no olvide la idea. Ujú. Aviso parroquial. Descargar cosas en este momento, quizás no es que nosotros lo digamos, háganlo, pero sí háganlo. Sí, o sea, no, no decimos que No, sea lo claro. mejor, lo más legal del mundo, no lo decimos, pero al principio es Ah, importante. O sea, no, al principio no se puede negar que las personas no tenemos todo el dinero del mundo inicialmente para comprar tutoriales o para comprar videos. O, pues al no, principio sí, no cien está por mal, ciento no está mal. Pero yo cien lo por que les ciento recomiendo es que en algún punto podamos pagarlo y retribuir un poquito eso, ¿no? Eso cien aviso por ciento. parroquial, eso aviso parroquial para que todos tengan en cuenta. Sí. Y otra cosa, rápidamente comentando lo que dice Gabriel, es que cuando uno es más pequeño, más joven, uno retiene las palabras mucho más fácil. Entonces, listo, continúa, compadre. Sí, no, y de hecho sabe que creo que está comprobado científicamente que entre más jóvenes somos, el cerebro tiene una capacidad de retención más prodigiosa. Entonces, aprender cosas siendo joven es más fácil que cuando se es mayor, digamos. Un amigo me Digamos, dijo a por mí, ejemplo, una persona anciana es difícil que aprenda un idioma nuevo. Biológicamente su cerebro está menos condicionado para eso. es chistoso porque un amigo me dijo a mí que la razón por la cual uno no aprende después de los 30, y él Ajá. dice eso, uno aprende muchísimo antes de los 30. Después de los 30 es más difícil aprender. Pero entonces lo que él me dice no es que el cerebro no pueda, sino que el cerebro, y es la misma razón por la cual a nosotros ya no nos gusta la música de los jóvenes, por ejemplo, y es que el cerebro se vuelve perezoso, en el sentido de que ya aprendió tanto, Sí. sí, entonces dicen que el cerebro aprendió tanto ya, Ujú. que como que se quiere quedar con lo que ya sabe. Ok, Entonces, como que llega a un punto de comodidad en el que está ajá, tranquilo y déjeme quieto que ya, sí, yo ya sé. exacto, déjeme quieto que yo estoy tranquilo con lo que sé. Entonces por eso aprender se Ah, le dificulta. ¿Por qué? Porque ya como que, pero si ya sé, ¿por qué me va a enseñar más cosas? O por qué por claro. ejemplo, que usted le dice a su papá, a su papá o a su mamá y le corrige algo. Ujú. Es muy difícil que lo corrijan porque ellos ya están tan acostumbrados a hacerlo y el cerebro ya de ellos ya es como, pero A si sus es formas, así, ya lo a hago su así, ¿por qué método. me van a hacer cambiar? Sí. Y ya como que, Sí, qué pereza ponerme a cambiar eso. Es más difícil que aprenda después de es los verdad. 30 por esa razón. Entonces, es eso como el. Pues eso fue lo que nos explicaron a mí. No, Interesante. no sé si sea 100% real, pero tiene sentido. Pero tiene bastante sentido, sí. Sí, porque dice, a De hecho veces lo tiene. a nosotros nos gustaba el reggaetón viejito, por ejemplo. Y escuchamos el Claro. reggaetón nuevo y es como que siempre hay un pero, como que, pero es que no tiene De lo mismo repente que uno que tenía otro. antes, como que no tenía lo Uno que otro mismo. cuela. Ajá, Sí, como sí. que esa Pero música uno se como queda con el que. viejito, Sí, el pero del por colegio. qué se visten así? ¿Pero por qué hacen esto? Y es porque el cerebro está tan acostumbrado a lo que sabe que lo nuevo, sea lo que sea,
se le dificulta entenderlo O asimilarlo, o claro. asimilarlo. Sí, sí. No, Curioso. no, tiene cierta lógica esa idea y me parece que sí. Y bueno, como para terminar de contar la experiencia de cómo fue que yo llegué al tema del inglés, bueno, este tema de los tutoriales, por cierto, que cuando digo que los descargaba es que, bueno, sí llegué a descargar de forma bucanera tutoriales siendo un estudiante que no ganaba ni un peso, por Claro. supuesto, pero ya eso después se retribuyó, eso sí, me encargué de asegurarme de retribuir al Pues futuro sí. a todo esto, por supuesto. Eh, Era que luego comencé a ver cuando YouTube se empezó a llenar de contenido de tutoriales, cerca como en el 2010, entre el 2010 y el 2012. De contenido ruso. No, y sabe que de hecho creo que el primer canal que yo vi que me animó ya a darle de lleno al 100% a esto fue el canal de la FCD, la escuela de Feng Shui, ¿se acuerda? Del tipo este, el de Singapur. Lo recuerdo, pero no, creo que nunca vi el video de ellos. Nunca vi un video E- de ellos. Ese, ese tipo, weón, tenía muchísimos episodios y sé que incluso creo que todavía los está haciendo, pero a mí me parecía la cosa más increíble porque él hacía demostraciones de concept art, pero el tipo era muy bueno enseñando, o sea, es realmente bueno enseñando. Y eso a mí me atrapó muchísimo. Y yo recuerdo, weón, perfectamente, o sea, yo vi videos durante meses, 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 y aparte de ya los tutoriales descargados, copiando el texto, ¿no? Copiando y pegando, agarrando una USB con texto del tutorial y los pasos a seguir y todo para hacer cualquier cosa. Recuerdo que un día estaba en casa de un amigo y el tipo sube un video de la FCD School, de la escuela, y cuando empieza el video, weón, como a mitad de video, me di cuenta, así, como literalmente como un chasquido, como algo mágico. Huevón, me di cuenta que le estaba entendiendo. Ok. Esa, f- y eso, pero es que fue así. O sea, yo no sé si eso, no sé por qué me pasó a mí de Fue esa un forma, pero aha esa moment. fue mi experiencia. Fue un ajá total. Es ese momento en el que, wow, le estoy entendiendo. Y hasta ese momento fue que me di cuenta que entendía. Y de ahí en adelante, weón, desapareció por completo la barrera en la que ver contenido en inglés, o sea, totalmente hablado en inglés, era una limitación. Ahí, en ese punto exacto, ese día se rompió, weón. No sé cómo funciona el cerebro, no sé por qué eso sucede así, pero para mí fue así. Literalmente, ya después de ese día le empecé a entender todos los videos y obviamente en consecuencia cualquier otro video. Y está claro que entre más se repite el proceso, pues más, o sea, cada vez lo asimilamos mucho más. Ahora, creo que, si no me equivoco, siempre en el proceso del inglés, en el aprendizaje, creo que siempre se aprende primero a entender, a escuchar, y creo que hablar y comunicar es un poquito ya, es como el siguiente nivel, porque sí, no sé si estás de acuerdo, Andrés, con eso, pero a mí Eh, me parece que es así, porque hay personas que lo escuchan y entienden, pero les cuesta, a pesar de que lo pueden entender bien, les cuesta comunicarse de forma fluida yo en creo que conversación. tiene sentido, tiene sentido. No sé muy bien esa parte, la verdad. Deberíamos hablar con un profe de inglés a ver qué nos comenta. No conozco bien eso, pero sí tiene sentido. Es que hablar, lo que pasa es que hablar ya tiene otro componente, ¿no? Que es el componente de tener confianza, de hablar en público, de Sí. sentirse confiado de lo que uno habla, porque yo les digo a todos, a mí cuando era chiquito se me dificultaba hablarle incluso al tendero, al de la tienda, al vendedor, o sea, yo tenía miedo de ir a decir buenos días, por favor deme un pan, ¿sí? Ajá. Y creo que eso es un temor comunicativo que también se traslada al inglés al principio, porque pues yo decía, pucha, si no hablo en español, ¿qué me voy a poner a hablar en inglés? Si me da pena hablar en español, claro, Exactamente. Y claro, claro. son temas de ese sentido. Entonces, quizás por esa razón, hablar se dificulta un poquito más que escuchar, que entender. Es como cuando uno está calladito y uno está como introvertido, uno escucha mucho, habla, pero habla no, escucha, escribe, lee, pero hablar ya es otro cuento. De pronto esa es la razón. Sí, sí. Es un tema, definitivamente es un tema de confianza, porque incluso usted puede dominar el inglés, pero entra en una llamada de repente donde hay algo bastante importante y los nervios hacen que el inglés falle, aun cuando uno ya está un poquito curtido con eso. A mí me ha pasado, ¿no? Como que yo honestamente me siento bastante muy seguro como de mi capacidad de comunicarme en inglés, pero ha llegado situaciones en las que entro en llamadas donde se están discutiendo cosas que son como bastante importantes y como un poquito la atención que siempre llega por ese tipo de cosas
hace que el cerebro traicione un poco y como, Sí, ¡epa!, se resbala por aquí y de repente sale una cosa que yo digo, mierda, pero ¿cómo me equivoqué con esto si ese no era el término que tenía que utilizar? Es como yo conozco perfectamente cómo decir esto bien, pero el cerebro funciona de forma muy distinta cuando está relajado. Y en el idioma, eso es también, o sea, al momento de traducir, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, si hablamos español y hablamos inglés, el proceso que sucede en el cerebro es que el cerebro está constantemente traduciendo todo lo que queremos decir y el cerebro traduce y luego lo expresamos. aunque Entiendo que más o menos así va alguna ese profe proceso. alguna vez dijo que la idea no es traducir, sino tratar de que el cerebro se acostumbre tanto que perfectamente entienda sin traducir. Y creo que ya estamos en ese punto, Sí, pero es sí, lo que pasa. Y eso yo creo que es muy, muy posible realizar, así tengamos, así no sea nuestra primera lengua. Uno puede llegar a un punto en el que ya entiende y no tiene que estar traduciendo las palabras. Creo que traducir es como esa primera etapa, pero uno puede ya es perfectamente verdad, olvidarse de sí. traducir y tratar de soltar. ¿Y no le ha pasado que a veces usted no se acuerda si vio o leyó algo en inglés o en español? Eso me pasa mucho. Uf, no, no me ha pasado eso. Es como que, o sea, veo un video, no sé, o acabo de ver algo y como que no recuerdo si, me explico, no recuerdo en qué idioma lo vi porque es como que no le estaba prestando atención a eso y se vuelve indiferente. Supongo que es como cuestión de, la, de la misma costumbre. Y otra cosa que me gustaría mencionar acá, bueno, ya luego de como compartir acá nosotros como la experiencia de cómo nosotros llegamos un poco al manejo del inglés, fíjese que algo interesante es que en ningún momento como que no necesariamente, como que no tuvimos que ir a un sistema educativo o una academia o algo en específico, así como Mm, muy concentrados para poder aprenderlo. Sí, como que no tuvimos que hacer un esfuerzo así muy consciente de que, voy a hacer el curso para poder manejarlo, sino que fluyó de forma muy relajada, como de, simplemente fluyó porque había una necesidad exacto. de, porque la necesidad fue como el motor de eso. Entonces, cuando hay necesidad, pues uno busca, huevón, la forma de resolver ese asunto. A mí, pues, para mí era una necesidad como de estar viendo todo este contenido y tenía que entenderlo porque era algo que me interesaba. Entonces yo creo que para poder dejar como algo, de repente si hay alguien que está escuchando está como en ese proceso de decir, caramba, todavía no, en el inglés ahí voy, ¿no? Sí, Como que un poquito, pero no. Eh, yo creo que una recomendación buena para utilizar, para como de forma relajada comenzar a dominar o aprenderlo y asimilarlo mejor, es simplemente consumir mucho contenido que a uno le guste, pero en inglés. La música es uno de los más obvios. Si yo tengo una canción que me gusta mucho, bueno, leo la letra, me interesa saber qué dice y me la aprendo. Sí, a lo mejor cantándola mejor la pronunciación, porque la escucho constantemente. Veo una película, algo que yo hago, por cierto, algo que yo hago hoy día fijo, esa costumbre me quedó para toda la vida. Yo veo, por ejemplo, todas las películas en su idioma original. Si es en inglés, la veo en inglés, pero dejo los subtítulos siempre en inglés, ayuda, porque claro. porque a veces, por ejemplo, en las películas, a veces los personajes hablan como con acentos o hablan con una jerga como demasiado urbana y entonces utilizan términos que son extremadamente específicos o muy particulares y es bueno tener los subtítulos ahí como para decir, ok, así es que suena esta palabra cuando se dice, digamos, con tal o tal acento. Si hay alguien, si el personaje es como, por ejemplo, no sé, un sureño de Estados Unidos, ellos utilizan este acento y hablan de esta forma. Entonces, para mí ese ha sido como un método para aprender ya como no el inglés en general, sino como los detalles, ¿sí? Esas pequeñas palabras que se utilizan para que el lenguaje suene más natural, para no hablar como un robot tampoco, porque esa es otra cosa. Cuando uno está como muy bien al principio, uno utiliza como todos los términos que se enseñan en la escuela, ¿no? Como estoy muy bien, sí, hola, mi nombre es no sé qué. Pero como en cualquier idioma, siempre hay formas más relajadas de comunicar y eso hace que sonemos mucho mejor en inglés, como con más confianza. Y a nivel de trabajo eso es bueno, porque se siente que tenemos más experiencia. Cuando entramos en una llamada y utilizamos términos un poco más relajados, ¿sí? Como para intentar comunicar lo que sea que querramos decir, eh, sonamos mejor y sonamos más amigables o más familiares, ¿sí? En lugar de sonar Como un como robot. robots, como un robot, sí. Tal cual. Y a mí me ha funcionado muchísimo eso, con ver películas en inglés con subtítulos en inglés, por supuesto,
La música siempre fue súper clave. La música sobre todo para la pronunciación. A mí, a Sí, Andrés, uff, yo sé que buenísimo. Andrés Eminem. también. Ah, mierda, pero es que Eminem ya es como nivel para sacarse uno. Pero es bueno porque como que uno aprende a hablar rápido, Claro, a pero, soltar la lengua. ajá, soltar la lengua, pero como en pronunciando bien, me parece chévere. Claro, con buena pronunciación. Y sabe que de hecho Michael Jackson siempre, bueno, creo que siempre fue, eso me lo comentó un profesor de inglés o se lo comentó un profesor de inglés a mi mamá, que recomendaba mucho estudiar escuchando canciones de Michael Jackson porque Michael Jackson era muy correcto en Ok, en en la su forma de habla. pronunciar. Sí, era como él era un cantante, perdón, digamos como muy refinado y pulido en su técnica, a él le gustaba mucho que su inglés sonara correcto. Perfecto. Entonces este profesor comentaba que era una buena idea estudiar, escuchar canciones de Michael Jackson y leer las letras, interpretarlas. En, Sí, sí. eso que menciona Gabriel también es chévere porque digamos que dando mi aporte en esa parte de cómo aprender inglés, sí, yo creo que cuando uno tiene una necesidad, uno hace lo que sea para poder suplir esa necesidad. Y como les dije a Sí, ustedes, yo aprendí inglés en el colegio, pero si uno se queda 100% con lo que aprende en el colegio, pues no va a hacer nada, porque yo tuve la necesidad de aprender las canciones de Michael Jackson, porque a mí me gustó mucho Michael Jackson desde el principio. La ujú, música de Michael Jackson siempre resonó en mí y los videos y cada vez que yo crezco y cada vez que yo me vuelvo más viejo, por ejemplo, aún digo, qué man tan teso, qué sí, man tan sí. visionario y aún me llama mucho la atención. Y Ujú. yo aprendiéndome las letras de las canciones, repitiendo una y otra y otra y otra vez, uno aprende pronunciación y averiguando qué significa cada palabra, qué está diciendo aquí Exacto. para no hablar barbaridades. También Ajá. ayuda mucho a entender el inglés y viene de una necesidad. Y miren que no estamos hablando netamente de industria. Pero quiero recordar, por ejemplo, un amigo mío, uno de mis mejores amigos, en el colegio me decía, yo le decía, pero ustedes cómo hacen para aprender a hablar inglés tan rápido, tan bien, yo no puedo. Y él me decía, mensa, fresco. Yo aprendí jugando Halo. Entonces, Oh, brutal. otra forma de aprender, de Seguro aprender jugando en inglés, línea. claro, no en línea, porque en ese momento creo que no había tanto en línea, porque era el Xbox normalito. Pero como él jugó toda la historia, pasó la historia de Halo, Ujú. él la ponía en inglés. Y en inglés le decían qué tiene que hacer, a dónde tiene que ir, y la Sí, historia la van contando en inglés. Entonces él dice que terminó de aprender inglés jugando Halo. Y otro, esto no lo hagan chicos, pero solamente lo tengo que brutal. mencionar. Es que un amigo en la universidad decía que él aprendió dizque viendo películas porno. Eso sí es muy chistoso, muy me dio mucha risa porque él lo decía Pero muy en serio. O sea, él lo decía muy en serio. en Obviamente serio, cada quien tiene sus necesidades y sus mierda. prioridades, Sus pero él gustos y decía eso, cosas, qué claro. chistoso, yo no podía dar la risa. No podía dar la risa Pero qué porque cómico, pues, ¿no? ajá, pero si aprendió y le sirvió, pues, Me pues sirvió. no lo Lo recomiendo, importante es ¿no? que Pero funcione. sirvió, le Lo importante es que funcionó. funcione, weón. Si su Claro. objetivo era aprender, que con tal y aprenda sin hacerle daño a nadie, yo creo que No, y está bien. yo en octavo, y también chicos, eso es para todos ustedes también, los invito a que vean el inglés no como no como algo, como un accesorio adicional, véanlo como una necesidad. Entonces, si Sí, ustedes, si su cabeza, su muy mente en correcto. este momento se pone en el papel de, ok, necesito hablar inglés porque es demasiado importante para mi industria, háganlo. Lo que dice Gabriel, yo empecé a ver cosas de la industria, digamos, de la industria no, de 3D, que nada que ver con la industria, en octavo. Y en octavo yo creo que he contado la historia, pero pues igual, en octavo yo recibí un CD de 3D Max. Y el CD no había, eso era sin internet, era un PDF así, picho, que no tenía ni estilos ni nada, que venía dentro del CD. Y te daba como todos los tutoriales y todos los Ujú. documentación del programa y estaba en inglés. O sea, no, si yo quería aprender eso, tenía que sí o sí aprenderme en inglés. Claro. Entonces yo me hice, pensándolo bien, me hice todos los tutoriales, o sea, todos, desde hacer una esfera hasta hacer un planeta, hasta hacer una manzana, hasta hacer el vino, hasta hacer un avión, hasta hacer todo. Y uno por uno es en inglés. Entonces, creo que esa necesidad que tuve de aprender, de querer aprender esto, de leer esto, me ayudó Ujú. también a aprender
a meterme más en el idioma. Entonces, creo que Claro, eso es vital y los invito a todos chicos a que tomen el inglés no como un accesorio adicional, sino como una necesidad. Y sí, eso creo que los va a ayudar es muchísimo. muy, muy, muy fundamental. Y lo que estamos diciendo, hoy día o sea, realmente hay muchas formas de aprenderlo sin como sin tener que generar ese proceso engorroso. Hasta Duolingo. Sí, incluso Duolingo es una herramienta tremenda Ajá. y es súper amigable y es un proceso ahí lento. Y repito, o sea, pues, nuestro ejemplo creo que es una buena opción. Claro, todo esto va para las personas que están en ese proceso ahí como luchando un poquito más con el inglés, ¿no? Que, repito, fíjense que nuestro proceso no fue como que en ningún momento lo estudiamos o objetivamente nos concentramos en eso, simplemente lentamente al tener tantas interacciones con contenido en inglés, fue natural tener que entenderlo y fue debido a la constante interacción con el contenido que es generado en inglés. No, y la necesidad de Y aprenderlo. y la necesidad de aprenderlo porque era como que, ok, si no me involucro con esto, weón, no voy a entender qué es lo que estoy viendo y por Exacto. ende no voy a aprender y por ende no voy a lograr el objetivo que tengo, que es lograr saber hacer X o Y. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, creo que lo va a asimilar mejor como la necesidad que es, como, bueno, si hay algo que puedo hacer que me va a ayudar a cumplir mis objetivos, creo que lo voy a hacer. O sea, no voy a dudarlo, no me va a dar pereza, no me va a dar fastidio, porque ya entiendo que es una necesidad, así como cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, pónganse ustedes, a todos los invito a que se pongan en el estado mental de que el inglés es una necesidad. ¿Y por qué lo digo? Chicos, eh, el evento de arte de Creat Fest va a seguir mejorando, va a seguir creciendo. Y con eso les digo que la idea es que nos convirtamos en un evento que sea presencial y que traigamos gente tesa. Entonces, los invito a todos ustedes a que vean eso como una motivación extra, como una necesidad de, oiga, pucha, si Andrés Mensa o si Krat nos va a traer al director de, no sé, de Harry Potter, o al director de Lord of the Rings, o al director de Mitchells vs. The Machines, o al director de Elementos de Pixar, yo quiero hablar con esa persona. Si me va a traer Correcto. a mi ídolo, que toda la vida he seguido, a tal persona, X o Y persona, yo que quería conocer a Alessandro Baldasseroni, pues necesito hablar inglés para poder hablar con ellos. Entonces motívense y los invito a que se motiven a aprender el inglés para que cuando llegue el evento ustedes tengan la posibilidad de comunicarse con las personas. O sea, yo podría Sí. poner, por ejemplo, traductores, pero es que no es lo mismo que ustedes le pidan, no, se tomen un café, como dijo Gabriel con su artista, Ujú. se tomen una cerveza, un café y brinden y se rían juntos, a que estén hablando a través de un traductor. Sí, que ya ha sucedido, porque por ejemplo yo recuerdo haber asistido a varios Colombia 4.0 Sí, y para las personas que no comprendían el inglés tenían este sistema de auriculares inalámbricos donde había un traductor haciendo claramente la traducción, sí. traducción. Que técnicamente para solucionar el problema durante la charla está bien. A lo que nos referimos es que hay estos pequeños momentos y estas pequeñas oportunidades donde podemos hablar con ese artista, con esa persona, con quien sea, decir un intercambio de palabras breve, mira, aquí está mi tarjeta, esto es lo que yo hago, me gusta mucho, no sé, cualquier cosa, eso puede ser el diferenciador, eso puede marcar la diferencia entre encontrar una muy buena oportunidad o conectarse con alguien. Entonces, esa es realmente como la base de la reflexión. Así es, chicos. Entonces, la invitación en este podcast es a que todos ustedes vean el inglés como una necesidad, no como un accesorio, que no lo aprendan Sí. porque se sientan, quieran sentirse igual que los demás, porque no se trata de eso. Nadie es mejor que nadie por saber inglés, o sea, eso no nos hace mejores o peores. Ujú. Simplemente nos vuelve, nos brinda más oportunidades. Y véanlo no como les digo, no como algo importante, sino como algo necesario. O sea, si ustedes, por ejemplo, Totalmente hay necesario. muchas personas que no tienen trabajo, que quieren hacer 3D, por ejemplo, quieren hacer personajes y no tienen trabajo y no consiguen trabajo, pues métanse a un call center. Los Claro. call center constantemente están buscando personas y si ustedes no tienen trabajo y no tienen dinero, métanse a un call center. Ahora, es que no sé inglés. Pucha, complicado, porque los call centers en Claro. inglés pagan más. Es más, si sabe francés, pagan mejor.
Así eso no lo sabía. Claro, O claro, sea, porque entre más idiomas pueda manejar, no tanto más idiomas, mejora sino que el... seguramente si es un call center en inglés, eh, es tan necesario que ya es normal, que ya es como Claro. X. Ahora, un call center en Ok. francés, hey, no todo el mundo sabe hablar francés. Entonces, No, hey, por te supuesto. cobro más si quieres que te hable francés. Yo lo recuerdo porque un amigo mío me decía eso, me decía, pues parce, métase aprende un poco más francés y métase a un call center en francés. Claro. Practica, aprende y además le pagan más plata. Entonces, siempre Sí. hay salidas laborales cuando uno tiene ese tipo ¿qué? De extra, ¿no? De bonus. Que ya Ujú. ni Claro, como siquiera, esos lo que les digo, recursos ya ni siquiera adicionales. es, exacto, ya ni siquiera es un recurso adicional, es algo necesario. Entonces, Sí. eso, quiero que se queden con eso, muchachos. Sí, sí. 100%, 100%. Qué tema tan clave, weón. Oiga, sí, muy importante. Súper fundamental y no lo habíamos mencionado en ningún momento, pero es algo que, lo que decía al principio, que nosotros lo hemos conversado muchas veces, desde el principio siempre, porque ha sido como que, uy, claro, se imagina que no hubiésemos podido manejar un poquito el inglés asistiendo a este evento, es como que no, hubiésemos estado siempre en una esquina por ahí en silencio sin hablar con nadie, no hubiésemos tenido interacciones y no hubiésemos podido, digamos, generar cierto nivel de oportunidades que en el futuro, pues, se volvieron cosas muy, muy, muy importantes. Así es, así es. Entonces, a todos ustedes, chicos, espero que les haya gustado este episodio, que hayan Ay, aprendido. llegamos al final ya. Ya estamos en el final del episodio. Yo creo Ah, que claro, ya tenemos un rato aquí largo. Mierda, claro, ya es claro. importante para que todos, sobre todo que se queden con estas palabras finales de que es necesario esto. Y pues nada, chicos, los invitamos a todos ustedes a que tomen el inglés como una necesidad, que practiquen, que lo vean como las oportunidades que les van a, vean todas las oportunidades que les va a brindar el inglés, que lo vean como algo como súper, súper importante para su vida. Y no solamente para su vida en esta industria, sino para su vida en cualquier mundo. Creo que no mencionamos esto, rápidamente lo menciono y Gabriel me complementa. Y es que Ok, netamente en la industria, o sea, como dijimos, el 99% del contenido está en inglés. Sobre todo el contenido de calidad y lo mejor, ¿sí? Las últimas claro. técnicas, las últimas novedades, lo que está pasando con los artistas favoritos de ustedes. Así que necesario, necesario, necesario aprender a hablar inglés. ¿Listo, chicos? Sí. Y no lo vean como, es que no quiero que me obliguen los yankees a hablar inglés. No, no se trata de eso. Se trata de que ya con la globalización, con lo de la pandemia, con todos estos procesos de trabajo remoto, ya se convierte en una necesidad. Sí o sí, tienen Sí. que hacerlo. Así que entre más Ujú. pronto, mejor. Y recuerden que el proceso no tiene que ser estresante ni súper dedicado así de que inglés, sino que ya compartimos nuestras experiencias que fueron simplemente de tanto estar en contacto diariamente con contenido en inglés, nos vamos acostumbrando a ello y lo vamos asimilando. Ahora, obviamente, también se puede tomar la opción o la decisión de decidirse tomar un curso o algo de esa forma. Eso depende de cómo la persona quiera que su proceso evolucione, pero es importante tener en mente que no tiene que ser algo estresante ni súper así como opresivo, digamos, para nada. Así es, chicos. Entonces, muchachos, llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho, que Buenísimo. hayan aprendido. Por favor, les pedimos que nos comenten, que nos cuenten qué opinan, si les parece importante o no, o necesario o no, el hablar inglés. Los invitamos también a ver los otros episodios, que la verdad están bastante chéveres del podcast, a que lo compartan con sus amigos, que más personas puedan también aprender de todo esto y que el camino de la industria, el camino a ser artistas y a ser creativos del arte digital, pues no sea como tan tedioso ni tan complicado, sino que también reciban unos apoyos y un sí y digamos un espaldarazo que siempre es necesario. Así que chicos, Claro a que sí. todos ustedes, un fuerte abrazo. Gabriel, muchísimas gracias nuevamente. Como siempre, hermano. Claro que sí. Firmes, firmes. Así que chicos, un fuerte abrazo y como siempre decimos, chao, chao. Chaito.